Esposo descubre que fue engañado durante 15 años, pero se venga haciendo entrar en pánico a su esposa infiel y a su amante enviándole un regalo misterioso. Mi nombre es Nathan Reynolds, tengo 42 años y durante mucho tiempo viví creyendo que mi vida era perfecta. Tenía una esposa maravillosa, 2 hijos maravillosos y una casa acogedora que construimos juntos a lo largo de los años. 20 años de matrimonio. Rachel siempre ha sido una socia dedicada y nunca sospeché que algo pudiera andar mal. Nuestras cenas familiares, nuestros viajes e incluso nuestros pequeños rituales diarios me aseguraron que era un hombre afortunado. Confié en ella ciegamente, pensando que teníamos un vínculo sólido e inquebrantable. Pero, como descubriría más tarde, todo fue solo una gran ilusión. En los últimos meses, comencé a notar pequeños cambios en Rachel. Al principio eran cosas sutiles, casi imperceptibles. Ella comenzó a reírse mientras jugaba con su teléfono, bloqueando rápidamente la pantalla cuando me acerqué. Sus excusas para pasar más tiempo al aire libre se volvieron más frecuentes y convincentes. Sus viajes de trabajo aumentaron, e incluso cuando estaba presente, parecía distante, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Algo andaba mal, pero no quería creerlo. No quería ser ese tipo paranoico que ve traición donde no la hay. Pero la sensación persistente de que algo estaba sucediendo no me dejaba en paz. Hasta que un correo anónimo cambió todo. Fue un mensaje breve y directo: abre los archivos adjuntos. Mereces saber la verdad. Mi corazón se aceleró. Mis manos estaban sudorosas cuando hice clic para abrir los archivos adjuntos. Lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. Fotos. Vídeos. Conversaciones enteras. Fechas que encajaban a la perfección con los llamados viajes de trabajo. Cada pieza de evidencia gritaba lo mismo: Rachel me había estado engañando durante 15 años. Y no fue un caso cualquiera. El amante era Daniel Hudson, una vieja amiga de su universidad, alguien que siempre estaba cerca de nosotros, sonriéndome mientras dormía con mi esposa a mis espaldas. Cada detalle que descubrí empeoró todo. Los mensajes entre ellos eran repugnantes. Se rieron de mí. Bromeaban sobre lo conveniente que era yo como marido. Rachel calificó nuestro matrimonio de una farsa necesaria y dijo que yo era el mejor proveedor que pudo haber encontrado. ¿Alguna vez ella realmente me amó? ¿Era todo un juego para ella? Mi mundo se estaba desmoronando ante mis ojos. Me sentí como un completo idiota. Todos estos años, toda mi vida con ella, ¿fue solo una mentira? Me senté en el sofá, sosteniendo mi teléfono, incapaz de procesar todo. 15 años. Todo mi matrimonio, reducido a un teatro donde yo era la única que no conocía el guión. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha quedado conmigo todo este tiempo? ¿Por qué nunca me dijo la verdad? Sabía que necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo, la mera idea de confrontarla me llenaba de odio y humillación. Volví a mirar las fotos, los vídeos, y algo dentro de mí cambió. No iba a explotar. No iba a gritar. Yo planearía. Pero antes de actuar, necesitaba estar seguro de algo. Había una duda cruel que ahora me carcomía por dentro, una duda que nunca tuve el valor de cuestionar. ¿Y nuestros hijos? ¿Eran realmente míos? Rachel me engañó durante más de una década. Esto significaba que puede que Jake y Emma no sean mis hijos biológicos. Se me heló la sangre. Necesitaba descubrir la verdad antes que nada. No confronté a Rachel de inmediato. No iba a darle ese sabor. En cambio, decidí proceder con calma, reuniendo más pruebas y armando todo el rompecabezas antes de tomar cualquier decisión. Pero había algo que necesitaba resolver primero: la duda sobre mis hijos. Discretamente tomé mechones de cabello de Emma y Jake y los envié a un laboratorio de pruebas de paternidad. El resultado llegó a los pocos días y cuando lo abrí sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Emma era mi hija. Jake, no. Mi corazón se aceleró. Durante 15 años crié al hijo de otro hombre sin saberlo. Mi mente entró en un torbellino de pensamientos. Jake no era mi hijo biológico. Y Rachel siempre lo supo. Ella vivió todo este tiempo mirándome a los ojos, viéndome amar y proteger a ese chico como si fuera mío, sabiendo que era resultado de su traición, y nunca dijo nada.
¿Cuánta crueldad podría caber dentro de una sola persona? Mi instinto me dijo que la confrontara en ese mismo momento, le arrojara la verdad a la cara y observara cómo su mundo se desmoronaba. Pero me controlé. Si explotaba ahora, ella podría intentar manipular la situación, mentir, poner todo en mi contra. No. Necesitaba un plan. Fui directamente al médico para que me hicieran pruebas de ETS. Después de 15 años de ser engañada, no sabía qué podría haber atrapado. Afortunadamente todos los resultados fueron negativos, pero eso no disminuyó mi enojo. Con cada nueva información, mi indignación crecía. Rachel me engañó en todos los niveles posibles. Mi matrimonio era una mentira, mi confianza había sido aplastada y ahora descubrí que mi propio hijo no era mío. Pero si pensó que se saldría con la suya, estaba muy equivocada. Al día siguiente concerté una cita con un abogado de divorcios. No solo quería separarme de Rachel. Quería destruirla. Le conté todo, le mostré las pruebas de la traición, los resultados de la prueba de paternidad, los mensajes donde ella me ridiculizaba con Daniel. Él simplemente sonrió y dijo, «Esto va a ser interesante». Con apoyo legal a mi lado, comencé a preparar cada detalle de mi salida de este matrimonio. Pero primero, quería que ella sintiera la desesperación que yo sentía. Jake, por otra parte, era inocente. Él no tenía la culpa de las decisiones de su madre. Y por mucho que una parte de mí quisiera alejarse, no podía simplemente abandonarlo. Era mi hijo en todo menos en la sangre. Pero, ¿cómo reaccionaría cuando descubriera la verdad? ¿Sabía algo? La sola idea me enfermaba. Necesitaba encontrar una manera de protegerlo del impacto de esta bomba que estaba a punto de explotar. Rachel, en cambio, siguió viviendo con normalidad, sin sospechar nada. Ella todavía iba a sus viajes de trabajo, todavía se reía sola en su teléfono celular, todavía creía que su farsa era segura. Pero no por mucho tiempo. Ella no lo sabía, pero el tiempo corría. Iba a cambiar el juego. Sabía que simplemente pedir el divorcio no era suficiente. Rachel necesitaba sentir todo lo que me hizo pasar. No solo quería alejarme de este matrimonio con la cabeza en alto, quería que ella viera cómo su mundo se desmoronaba tal como el mío se desmoronaba. Pero para eso necesitaba pruebas incontrovertibles. Y fue entonces cuando mi plan empezó a tomar forma. Llamé a un viejo amigo, Mark, que trabaja en seguridad electrónica. Le expliqué la situación sin muchos detalles y le pregunté si podía ayudarme a instalar algunas cámaras y micrófonos en casa. No hizo preguntas. En menos de una semana, mi casa estaba completamente vigilada. Rachel no sospechaba nada. Ella pensó que todavía me tenía en sus manos, que su juego sucio nunca sería descubierto. Seguí actuando con normalidad, fingiendo ser el mismo marido ingenuo de siempre, sin levantar sospechas. Pero por dentro estaba contando los días hasta el momento adecuado. Fue cuando mencionó casualmente que viajaría durante el fin de semana a una conferencia de la empresa que lo supe con seguridad, era ahora. Solo sonreí y le deseé adiós, pero en realidad ya sabía exactamente dónde estaría y con quién. Esta vez, sería yo quien miraría el espectáculo. La noche señalada, reservé una habitación de hotel cercana y conecté mi computadora portátil al sistema de monitoreo. Y entonces sucedió. Rachel llegó a casa tarde en la noche y, unos minutos después, Daniel también estaba allí. Entraron, charlaron casualmente, abrieron una botella de vino y se dejaron caer en el sofá como si esa fuera su rutina normal. La ira ardía dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Este no fue un arrebato momentáneo. Fue un plan meticulosamente pensado. Se movían como una pareja que llevaba años junta, y eso era exactamente lo que eran. Todo fue tan natural, tan ensayado, que cayó la moneda, nunca tuve una verdadera esposa. Yo era solo el extra en su historia. Mientras miraba, sentí que mi respiración se hacía pesada. La traición era una cosa, pero verla suceder, en el lugar que se suponía era mi hogar, fue un golpe directo a mi alma. Pero no podía dejar que la ira se apoderara de mí. Esto fue solo el comienzo. Con todas las grabaciones guardadas, comencé a planificar el golpe final. No bastaba con exponerlos, quería que se sintieran perseguidos, que perdieran el control de su propia narrativa.
Fue entonces cuando se me ocurrió la idea del regalo. Algo que no solo les reveló todo a la vez, sino que les hizo sentir el peso de sus acciones antes de que pudieran reaccionar. Quería ver el miedo en tus ojos. Quería que supieran que alguien tenía el control ahora. Y no fueron ellos. Pasé los siguientes días organizando cada detalle. Tomé uno HD externo y transfirió todas las grabaciones y fotografías recopiladas. Imprimí copias de la prueba de paternidad de Jake, con énfasis en la frase que quitó cualquier esperanza de explicación no compatible. Encontré nuestro certificado de matrimonio, con un placer casi sádico, lo partí por la mitad, pieza a pieza, dejando intacto solo un último fragmento para reforzar el simbolismo. Y luego, preparé el toque final, un teléfono celular desechable, donde solo grabé un único mensaje. Mi voz, tranquila y controlada, diciendo, lo sé todo. Disfrútalo mientras puedas. Para hacer las cosas aún más interesantes, decidí que el regalo debería enviarse directamente a Daniel. Si estaba tan seguro de que robaría la esposa de otro hombre y se reiría de ello, quería ver cómo manejaría el peso de la verdad que llamaba a su puerta. Me propuse contratar un servicio de entrega discreto y dejarlo todo perfectamente empaquetado. La última pieza estaba sobre el tablero. Lo único que faltaba ahora era la entrega. Y cuando esa misteriosa caja llegara a las manos adecuadas, comenzaría el verdadero terror. A la mañana siguiente, la caja fue entregada en el apartamento de Daniel. Un paquete discreto, sin remitente, pero cargado con un peso imposible de ignorar. Dentro de ella, cada pieza del rompecabezas que desmantelaría de una vez por todas la vida que él y Rachel habían construido sobre la base de mentiras. El disco duro externo con sus grabaciones en mi cama, la prueba de paternidad que demostraba que Jake no era mi hijo, nuestro certificado de matrimonio roto y un celular desechable que contenía un solo mensaje, lo sé todo. Disfrútalo mientras puedas. Sencillo, directo y letal. Podrían intentar negarlo, podrían intentar justificarlo, pero la verdad estaba ahí, cruda e incuestionable. Y ahora eran víctimas del juego mismo. Rachel estaba en el apartamento cuando llegó la caja. Por las imágenes de las cámaras del edificio, los vi a los dos abriendo el paquete juntos. Al principio parecían confundidos, tal vez esperando un regalo anónimo o alguna sorpresa inofensiva. Pero entonces, la realidad los golpeó como una sentencia de muerte. El HD se conectó a la computadora portátil de Daniel y la pantalla comenzó a mostrar las imágenes capturadas dentro de mi casa. Casi podía imaginar el pesado silencio invadiendo la habitación. Rachel se llevó las manos a la cara, su cuerpo se puso rígido y su respiración se aceleró. Daniel abrió mucho los ojos, congelado, incapaz de creer lo que estaba viendo. Fue el momento exacto en que el suelo se abrió bajo sus pies. La desesperación se apoderó de Rachel. Ella comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, murmurando cosas inconexas. Cuando le dieron al play al celular desechable y mi voz sonó en toda la habitación, fue el golpe final, lo sé todo. Disfrútalo mientras puedas. En ese momento, su terror era absoluto. El peso de sus decisiones, el dolor que me causó, ahora volvió a ella como una avalancha. Y fue entonces cuando Rachel se desmayó. Su cuerpo cayó sin resistencia al suelo del apartamento. Daniel corrió a abrazarla, intentando reanimarla, pero lo cierto es que él mismo quedó paralizado por el pánico. El depredador se había convertido en presa. Cuando Rachel recuperó el conocimiento, intentó llamarme desesperadamente. Intentó enviarme mensajes, intentó rastrearme por todas las formas posibles, pero ya era demasiado tarde. Tu número fue bloqueado. Ya no tenía acceso a mí, ya no podía controlar la narrativa. Daniel, por otra parte, reaccionó de una manera aún más patética. Él simplemente se escapó. 2 días después recibí la confirmación de que había dimitido y comprado un billete de ida al extranjero. El hombre que pasó 15 años robándome a mi esposa y riéndose de mí ahora era una rata fugitiva. Mientras Daniel se preocupaba solo por su propio destino, Rachel se desplomó. Su terror procedía no solo de lo que había sucedido, sino de lo que aún podía suceder. Ella sabía que yo no era un hombre violento, pero también sabía que nunca fui vengativo, y ese era el punto. Ella no tenía idea de hasta dónde llegaría.
El silencio era mi arma más poderosa. Podría estar reuniendo pruebas para procesarla, exponiendo públicamente su traición, contándole todo a nuestros hijos, o podría estar preparando algo aún peor. La incertidumbre era una pesadilla de la que no podía despertar. ¿La ironía de todo esto? Ni siquiera tuve que mover un dedo para que empezaran a autodestruirse. Daniel corrió como el cobarde que siempre fue. Rachel, por otra parte, estaba consumida por el miedo. Su rostro comenzó a verse demacrado, los círculos oscuros bajo sus ojos aparecieron rápidamente. No solo estaba perdiendo su matrimonio, estaba perdiendo la cordura. Pero la verdad es que este aún no era el final. Su verdadero infierno apenas comenzaba. Jake escuchó todo. Estaba en el pasillo del apartamento de Daniel cuando Rachel se desmayó. No sé si fue destino, coincidencia o un golpe del universo, pero mi hijo, el niño que crié como mío durante 15 años, descubrió la verdad de la peor manera posible. Escuchó la confusión, las palabras sueltas, la angustia de Rachel y los intentos de Daniel por controlar la situación. Después de que ella recuperó el conocimiento, Jake entró en la habitación y vio los papeles esparcidos. El HD todavía estaba conectado a la computadora portátil, mostrando imágenes que quemaban cualquier rastro de duda. Así descubrió mi hijo que yo no era su padre biológico. Esa noche, Jake llegó a casa llorando. Entró por la puerta con los ojos rojos, me encontró en la sala y se desplomó. Cayó de rodillas, sollozando, sin poder decir nada durante unos minutos. Cuando finalmente lo logró, su voz era un hilo tembloroso: «Papá, por favor, dime que esto no cambia nada». Mi corazón se rompió en ese instante. Porque, en el fondo, aunque todo en mi vida había sido mentira, el amor que sentí por Jake siempre fue real. Me arrodillé frente a él, lo sostuve por los hombros y lo miré directamente a los ojos. «Jake, siempre seré tu padre. No importa lo que diga un papel. Tú eres mi hijo». Él lloró más y yo también. Sabía que lo estaba destruyendo tanto como me destruyó a mí. Pero a diferencia de Rachel, Jake no tenía la culpa de nada. Él fue la única víctima inocente en este lío. Y no iba a dejarlo sufrir solo. Durante años lo cuidé, le enseñé a andar en bicicleta, asistí a presentaciones escolares, fui a todos sus juegos. Nada de eso iba a cambiar. Pero aún así, vi el miedo en sus ojos, el miedo de que ya no lo deseaba. Y eso me enfureció. Rachel le quitó la seguridad que siempre tuvo. Hablando de ella, Rachel intentó levantarse, pero ya era demasiado tarde. La noticia de la traición se difundió rápidamente, pero el peor golpe lo recibió su propia familia. Sus padres se sorprendieron al descubrir lo que hizo. Siempre me respetaron, les agradó y cuando se enteraron de los 15 años de traición se pusieron de mi lado. Cortaron los lazos con Rachel casi de inmediato. Intenté no sentirme satisfecho por ello, pero era imposible. Tiró a la basura a su familia, su matrimonio, su hijo, todo. ¿Y por quién? Para Daniel, que ya estaba fuera del país, corriendo como un ratón. Sus padres intentaron convencerla de que se disculpara, de intentar arreglar las cosas. Pero ya había superado esa fase. No había excusas en el mundo que pudieran borrar lo que ella hizo. No había justificación para el alcance de la traición, para la forma en que destruyó a su propia familia por una aventura. Rachel me suplicó hablar conmigo. Envió mensajes, intentó encontrarme, pidió a amigos en común que intercedieran. Pero para mí, ella ya no existía. Emma, por su parte, nunca tuvo dudas. Ella permaneció a mi lado todo el tiempo. Mi hija no soportaba mirar a su madre. El desprecio en su rostro era evidente. «Nunca te perdonaré», fueron las únicas palabras que Emma le dijo a Rachel. La relación entre ellos quedó completamente destruida. Rachel intentó insistir, intentó convencerla de que todo sucedió de forma confusa, pero Emma no se dejó engañar. Vio a su madre tal como era realmente. Y ya no quería tener nada que ver con ella. La única persona que todavía se preocupaba un poco por Rachel era Jake. Él todavía la amaba y eso era algo que no podía detener. Pero estaba devastado. Intenté protegerlo del peso de la situación, pero algunas cosas simplemente no se pueden endulzar. Ahora sabía la verdad. ¿Y lo peor? Él sabía que en el fondo,
él mismo era el recordatorio vivo de la traición de Raquel. La verdad es que pensé que nunca volvería a ver a Daniel. Después de huir como un cobarde, pensé que se quedaría escondido en otro país, tratando de reconstruir su vida lejos del daño que causó. Pero me equivoqué. Regresó. No sé si fue remordimiento, enojo o simplemente estupidez, pero 2 semanas después de su repentina fuga, reapareció. Y él no reapareció simplemente, vino detrás de mí. Esa noche, estaba cenando tranquilamente con un amigo en un bar cuando, de la nada, escuché una voz alterada que resonó en la habitación: «Bastardo». Miré hacia arriba y allí estaba él. Borracho, desaliñado, visiblemente agotado. Daniel era una sombra del hombre arrogante que solía ser. Pero incluso en ese estado, su furia era evidente. «Destruiste mi vida», gritó, con los ojos inyectados en sangre de odio. Me reí, no porque pensara que era gracioso, sino porque era absurdo. ¿Destruí su vida? ¿Realmente creía eso? Me recosté en mi silla y respondí con calma: ¿verdad? Porque, según recuerdo, lo hiciste solo. Eso fue suficiente para que perdiera el control. Daniel avanzó hacia mí sin pensarlo 2 veces. Me empujó con fuerza, derribando mi silla en el proceso. Las personas a su alrededor se alejaron sorprendidas, algunos ya sacaban sus celulares para grabar. Pero si Daniel pensó que yo simplemente iba a aceptar eso, estaba muy equivocado. Me levanté en el mismo momento y, antes de que pudiera atacarme de nuevo, le di un puñetazo directo en la cara. Un sonido seco resonó a través de la barra mientras su cuerpo se tambaleaba hacia atrás. Daniel intentó defenderse, pero estaba tan borracho y desorientado que fue ridículamente fácil de esquivar. Tropezó con sus propios pies y cayó al suelo, le dolía la nariz. El silencio en el bar era absoluto. La gente observaba sin interferir, esperando a ver qué pasaría después. Podría haber continuado. Incluso podría sentir al menos una fracción del dolor que me causaste. Pero lo miré allí, en el suelo, patético, y me di cuenta de que ya estaba derrotado. Ya no necesitaba hacer nada. La policía llegó unos minutos más tarde. Testigos confirmaron que Daniel inició el ataque y fue esposado allí mismo, en medio de la barra. No se resistió, no discutió, simplemente bajó la cabeza, aceptando lo inevitable. Vi cómo lo subían al coche de policía. El hombre que se creía intocable, que se había reído de mí durante años, ahora estaba siendo tomado como un delincuente común. La ironía de esto no se me pasó por alto. En los días siguientes, Daniel enfrentó las consecuencias legales de su ataque. Fue procesado por agresión y se le ordenó pagar una fuerte multa, además de obligarlo a realizar servicios comunitarios. No fue suficiente para compensar los años de traición, pero al menos ahora sentía algo de la humillación por la que me hizo pasar. ¿Y Raquel? Ella se enteró de lo sucedido y trató de defenderlo. Pero en ese momento, ya nadie escuchaba lo que ella tenía que decir. Estaba sola. Esa fue la última vez que vi a Daniel. Después de la confusión, desapareció definitivamente. No sé si volvió al extranjero o simplemente encontró otro hueco donde esconderse. Pero honestamente, no me molesta. Mi guerra con él había terminado. Ahora necesitaba prepararme para el verdadero choque, el que aún estaba por llegar. Rachel nunca volvió a ser la misma después de la revelación. La mujer que alguna vez pensó que era intocable ahora se estaba desmoronando ante los ojos de todos. El rostro siempre bien cuidado mostraba ahora profundas ojeras, el cabello antes impecable parecía sin vida. Estaba irreconocible. Y por mucho que una parte de mí quisiera sentir pena, simplemente no podía. Estaba cosechando exactamente lo que sembró. Sin familia, sin su amante, sin la confianza de sus hijos, Rachel intentó desesperadamente encontrar una salida. Pero no había ningún lugar a donde huir. Estaba sola en un laberinto que ella misma construyó. Perdió su trabajo poco después del escándalo. No sé si fue casualidad o si alguien de la empresa se enteró de la traición, pero lo cierto es que la despidieron sin muchas explicaciones. Intentó buscar otro trabajo, pero su reputación ya estaba empañada. En el círculo social en el que vivíamos la gente hablaba. Y aunque nunca expuse directamente lo que pasó, de alguna manera la verdad salió a la luz. Ya nadie confiaba en ella.
La mirada de desprecio que la gente le dedicaba al pasar era un recordatorio constante del tipo de persona en la que se había convertido. Pero Rachel no aceptó la derrota. Al contrario, intentó cambiar el rumbo. Como un animal acorralado, su reacción fue atacar. Ella presentó una demanda contra mí, alegando difamación y daño moral. Sí, después de todo lo que hizo, todavía tuvo la osadía de intentar hacerme pagar. Fue casi cómico. En el tribunal, mi abogado desmanteló cada una de sus acusaciones con pruebas irrefutables. Los mensajes donde se reía de mí, los vídeos, la prueba de paternidad, cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de su caso. El propio juez se rió de su absurdo intento de revertir la situación. El veredicto fue una victoria aplastante a mi favor. Fue en este punto que Rachel finalmente se derrumbó. Ella lo perdió todo. Literalmente todo. Tu dignidad, tu dinero, tus hijos, tu trabajo. No quedaba nada para sostener la ilusión de control que creía tener. Sin salida, se hundió en un profundo estado depresivo. Los pocos amigos que quedaban se mudaron y su propia familia ya no quiso tener nada que ver con ella. Comenzó a vivir aislada, incapaz de afrontar el mundo que ella misma destruyó. Entonces una noche, ella intentó acabar con todo. No sé exactamente cómo, pero escuché que la llevaron de urgencia al hospital después de un intento de suicidio. Ella sobrevivió. Pero la Rachel que salió de ese hospital ya no era la misma. El brillo de sus ojos desapareció, la altivez desapareció y todo lo que quedó fue una sombra de lo que alguna vez fue. Fue un final trágico para alguien que, durante tanto tiempo, creyó que siempre tenía el control. Sus padres, aunque decepcionados, la acogieron después del incidente. Se fue a vivir con ellos, alejada de todo y de todos. Nunca volvió a intentar contactarme. Quizás finalmente entendí que ya no había lugar para ella en mi vida. Emma se negó a verla. Jake, por otro lado, todavía la visitaba de vez en cuando. Pero él también fue cambiado. La madre que admiraba ahora era solo un recuerdo roto. Rachel intentó luchar contra las consecuencias de sus decisiones, pero al final no había nada más que pudiera hacer para escapar del destino que se había sellado. Ahora solo quedaba el silencio y el peso del arrepentimiento. Pero para mí ese capítulo estaba cerrado. Mi enfoque ahora era diferente. Mi libertad, mi paz y mi futuro. Con todas las pruebas a mi favor, la batalla legal fue una victoria aplastante. Rachel no solo perdió el caso por difamación, sino que también se le ordenó pagar millones en compensación. El juez no tuvo ninguna simpatía por ella. Dejó en claro que sus acciones eran injustificables y que el intento de procesarme era una afrenta a la justicia misma. El valor final fue $4 millones, incluyendo daños morales, traición probada e incluso fraude matrimonial. Entré a la corte con una historia de traición, pero salí con toda mi vida reescrita. Yo era libre. Libre de matrimonio, humillación, manipulación, sobre todo, libre de empezar de nuevo. El dinero no me devolvió los años que perdí, pero me dio una nueva perspectiva. Mis prioridades eran claras. Primero, asegurarme de que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban para el futuro. Emma ya se estaba preparando para la universidad y Jake todavía tenía años de escuela por delante. Pagué su educación por adelantado, asegurándome de que ningún obstáculo financiero pudiera descarrilar sus sueños. Después de eso, pagué todos los problemas financieros restantes. Mi casa, ahora completamente mía, fue el símbolo de mi renacimiento. Con las obligaciones resueltas pensé en lo que realmente quería hacer. Durante años, mi vida giró en torno a un matrimonio que era mentira. Ahora, por primera vez, tuve la oportunidad de pensar solo en mí. Entonces, hice algo que nunca imaginé, cerré los ojos, pasé el dedo por un mapa y decidí viajar. Sí, después de décadas de arduo trabajo, después de toda una vida de sacrificios, decidí ver mundo. No fue una fuga. Fue una celebración de mi nueva libertad. La sensación de comprar un billete de ida era indescriptible. No tenía un itinerario definido, ni una fecha para regresar. Solo quería sentir la vida real, sin prisiones, sin mentiras, sin el peso de un matrimonio fallido que me detuviera. Pasé días investigando destinos, eligiendo lugares que siempre quise visitar pero que nunca tuve la oportunidad.
Y en el fondo sabía que este viaje no se trataba solo de conocer nuevos lugares. Se trataba de encontrarme a mí mismo de nuevo. Antes de irme, me senté con Emma y Jake para tener una última charla. Quería que supieran que a pesar de mi decisión de viajar, nunca los abandonaría. Emma entendió de inmediato. Ella dijo que lo merecía. Jake, todavía procesando todo, me abrazó fuerte y susurró: «Ve, papá. Mereces ser feliz». En ese momento estuve seguro de que estaba haciendo lo correcto. Durante mucho tiempo viví para los demás. Ahora era mi turno. Rachel, por otro lado, se enteró de mi decisión y tuvo una crisis nerviosa. La idea de verme avanzar mientras ella se consumía la destruyó. Tal vez, en su mente retorcida, creía que yo nunca podría empezar de nuevo. Pero ella estaba equivocada. No solo estaba empezando de nuevo, sino que estaba prosperando. Mientras ella se aislaba en un cuarto oscuro de la casa de sus padres, yo estaba a punto de embarcarme en la aventura más grande de mi vida. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, tomé mi teléfono celular y miré una vieja foto mía y de Rachel. El último recuerdo de una vida que ya no existía. Con una sonrisa, borré la imagen y guardé mi teléfono en mi bolsillo. El pasado ha quedado atrás. Ahora, era solo yo, el mundo y un sinfín de posibilidades. Y no podía esperar a saber qué vendría después. Mi viaje comenzó en el Mediterráneo. Un crucero de lujo, algo que nunca imaginé hacer, pero que ahora me parecía la manera perfecta de marcar este nuevo capítulo en mi vida. El sol brillaba sobre el infinito mar azul. Por primera vez en años, sentí una auténtica ligereza. Ya no cargaba con el peso de la traición, de la desconfianza, del dolor. Cada día en el barco, respiré profundamente y sentí una paz que me había eludido durante mucho tiempo. Era como si me estuviera reconstruyendo, pieza a pieza, sin prisas, sin exigencias. Y fue en este escenario de absoluta libertad que conocí a Olivia. Olivia era canadiense, fotógrafa y estaba en el mismo crucero que yo. Los primeros días solo intercambiamos miradas y saludos corteses. No estaba buscando nada. De hecho, ni siquiera pensé en la posibilidad de una nueva relación. Pero Olivia era diferente. Había algo en su forma de ver el mundo, en su forma de hablar espontánea y ligera, que me cautivó sin esfuerzo. Ella no sabía nada de mi historia y eso me gustó. Con ella, yo no era el hombre traicionado, el exmarido vengativo. Yo solo era Nathan. Nuestras conversaciones comenzaron sin pretensiones. Hablamos de viajes, fotografía, comida. Pero a medida que fueron pasando los días, me di cuenta de que ella era más que una simple compañía agradable. Ella me hizo reír, algo que pensé que ya no era posible. Cada momento con Olivia fue natural, sin presiones, sin fantasmas del pasado atormentándome. Y eso fue lo que más me asustó. Por primera vez desde que pasó todo, me permití pensar, ¿qué pasa si todavía puedo ser feliz con alguien? Una noche tranquila, mientras el barco surcaba suavemente las tranquilas aguas del Mediterráneo, Olivia y yo estábamos en cubierta, contemplando las estrellas. El silencio entre nosotros no era incómodo, era comprensión. Ella me miró y dijo: «Tienes esta mirada como si finalmente estuvieras respirando de verdad». Sonreí, porque ella tenía razón. No solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y por primera vez quería compartir parte de mi historia. Le dije todo. De Rachel a mi decisión de irme. Y Olivia se limitó a escuchar, sin juzgar, sin piedad. Al contrario de lo que temía, ella no se alejó. No me trató como a un hombre destrozado, ni como alguien marcado por el dolor. Él simplemente sonrió y dijo: «El pasado no te define. Lo que haces ahora sí». Sus palabras resonaron dentro de mí. Quizás, después de todo, todavía tenía espacio para algo real. Y Olivia parecía la persona adecuada para mostrármelo. Pero más que eso, finalmente me sentí lista para intentarlo. Los días pasaron y nuestra conexión se hizo más fuerte. No era una pasión abrumadora y desesperada, era algo ligero, seguro, construido con calma. Cuando terminó el crucero intercambiamos datos de contacto, sin promesas exageradas, solo la certeza de que queríamos volver a vernos. No sabía a dónde me llevaría esta nueva etapa,
pero una cosa estaba clara, ya no estaba estancada en el pasado. Rachel, Daniel, la traición, ya nada de eso tenía poder sobre mí. Mi presente y mi futuro ahora eran solo míos. Mientras desembarcaba y olí la brisa salada en el aire, me di cuenta de que la verdadera venganza nunca se trataba de destruir a Rachel. Estaba avanzando. Era ser feliz. Y en ese momento supe, por primera vez en mucho tiempo, en realidad estaba. Pasó el tiempo y, aunque mi vida dio un giro inesperadamente feliz, no se podía decir lo mismo de Rachel. Con cada noticia que llegaba, quedaba claro que nunca pudo recuperarse del todo de lo sucedido. Su vida social murió junto con su reputación, e incluso sus antiguos amigos la rechazaron después de que todo salió a la luz. Intentó reconstruir su carrera, pero nadie quería contratar a alguien involucrado en un escándalo tan grande. Su familia, que ya se había mudado, solo toleraba su presencia. Rachel, que alguna vez fue una mujer llena de confianza y arrogancia, ahora no era más que un espectro de lo que era antes. El golpe final llegó cuando vio una foto mía y de Olivia en las redes sociales. Emma publicó una imagen casual de una cena familiar donde Olivia estaba a mi lado. Para cualquiera que estuviera afuera, fue solo un momento feliz, pero para Rachel, fue el detonante. No podía soportar ver que yo había seguido adelante, que era verdaderamente feliz sin ella. Su colapso fue inmediato. Si antes sobrevivía, ahora ni siquiera podía hacerlo bien. Unos días después, supe que Rachel había sido ingresada en una clínica psiquiátrica. Sufrió una convulsión y sus propios padres tuvieron que llevársela a la fuerza. Dijeron que pasaba sus días en absoluto silencio o murmurando tonterías. El brillo de sus ojos, esa altivez que alguna vez tuvo, simplemente desapareció. Cuando me enteré de esto, no sentí placer, no sentí odio, no sentí nada. Ella era solo una consecuencia de sus propias decisiones. Jake fue el único que intentó mantenerse en contacto. Todavía la visitaba, pero siempre regresaba con una mirada triste, como si ya supiera que su madre nunca volvería a ser la misma. Emma, por otro lado, se negó incluso a escuchar su nombre. Para ella, Rachel era solo un pasado que no valía la pena cargar. Nunca le prohibí a Jake ver a su madre, pero tampoco obligué a Emma a perdonarla. Cada uno lo afrontó a su manera. ¿Y yo? Seguí adelante. Mi relación con Olivia siguió creciendo y, por primera vez en años, vivía sin mirar atrás. Ya no era un hombre marcado por el dolor, la venganza o el rencor. Todo lo que pasó quedó en el pasado, como una historia que ya no me pertenecía. Mi vida no estuvo definida por la traición, sino por lo que elegí hacer después de ella. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre el caso de hoy. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.